Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdame a expresar esto de la forma de vida, Señor, y de la forma correcta. Dame de tu poder, Señor, para poder predicar con denuedo. Señor, sea tu palabra, que podamos ver a Jesús, Padre, todo lo que hizo por nosotros. Podamos contemplarlo, Señor, que a través de verlo, Padre, nos enamoremos de Él. Que a través de verlo, Señor, crucificado y resucitado, Padre, querramos y estemos deseosos de entregarle nuestra vida, Señor, a Él. Glorifícate y exáltate, Señor, como en cada servicio. Sea tu palabra, Señor, y no la de un hombre. Que sea, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo, convenciendo, cambiando, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice, hermanos, que era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados, pero que también resucitase al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo empieza, ¿verdad?, diciendo a quién se le aparece, y él dice, y al último como a un abortivo, como algo insignificante se me apareció a mí. Dice Pablo, ni yo soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano. Y vea las palabras que usa Pablo. Antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, usted y yo estamos en esa misma situación. Usted y yo deberíamos de vernos como Pablo, como un abortivo. Porque a usted y a mí se nos apareció el Cristo resucitado cuando se nos predicó el Evangelio. Y por su gracia pudimos ver la gloria. Aquella misma luz que dejó a Pablo ciego fue la misma luz, hermano, que radió en nuestro corazón cuando se nos predicó de Jesús. Cuando entendimos que Jesús había resucitado, nuestra vida cambió. Y por la gracia de Dios, hermano, somos lo que somos hoy en día. Por la gracia de Dios, hermano, podemos estar aquí. Por la gracia de Dios podemos escuchar cada uno de esos testimonios que daban los hermanos. Y estoy seguro de que cuántos testimonios hicieron falta. Cuántos hermanos estuvieron pensando en su mente, mi Señor hizo por esto, mi Señor me cambió en esto, mi Señor me transformó en esto. Porque ese, hermano, es lo que la resurrección hace con una vida que se entrega a Él. Hoy, hermano, lo que quiero hablar es sobre el camino de la resurrección. Más que una predicación, hermano, va a tener un poquito más de cara, como si fuese un discurso. Voy a estar leyendo los versículos, hermano. Traté de apuntar todo detalladamente para poder expresarlo de la mejor manera. Desde que Jesús estaba con los discípulos cenando hasta el día de la resurrección. Va a ser un poco diferente y por lo tanto, hermano, le pido que me preste atención, ya que no va a ser tan dinámico, no vamos a estar yendo a ciertos pasajes. Yo sé, hermano, que hoy salió, ¿verdad?, de su hora de sueño, que hoy, ¿verdad?, viene un poquito desmañanado, ¿verdad?, que quizás no se tomó su café, ¿verdad? Pero, hermano, le pido que preste atención. No se duerma, no se desvíe, ¿verdad? No pierda la atención, porque como le digo, hermano, va a ser diferente a como normalmente suelo enseñar. Quiero, hermano, que
detalladamente veamos cada uno de los acontecimientos en la última cena de Jesús con sus discípulos hasta su resurrección. Que podamos meternos en la historia y que podamos imaginarnos y pararnos en el punto en el que Jesús se encontraba. La noche, hermano, parece que es cálida en Jerusalén, pero el aire en aquel piso donde estaban los apóstoles está cargado de un misterio. No logran, hermanos, descifrarlo. No logran saber qué es lo que está pasando. Jesús ya les había advertido que era necesario que Él muriera, pero ellos no sabían en qué momento iba a suceder. Jesús, el Maestro, el que calmó la tormenta, el que sanaba a los enfermos, el que aún tenía Él el poder para resucitar a otros, hace algo que rompe, hermano, cualquier protocolo social de la época. Se levanta de la cena, se quita su manto de maestro que él tenía, lo que decía y enseñaba públicamente que él era un maestro, y se ciñe de una toalla, hermano, que usaban los esclavos. Juan 13:5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Imaginen, hermano, el silencio. El único sonido es el agua cayendo y el roce de las manos de Dios sobre los pies llenos de polvo y de camino de hombres pecadores. Aquellas manos, hermano, que no necesitan sostener el universo porque su voz lo hace. Aquellas manos que podían jugar con los planetas como si fueran canicas, estaba lavándole los pies a sus discípulos. Esto era algo revolucionario. El maestro lavando los pies a sus alumnos. Jesús, hermano, no solo limpia los pies, está modelando el corazón del reino y está enseñándole a sus discípulos la forma en la que deben servir. El que quiera ser el mayor, primero debe de ser el servidor de todos. Luego, hermano, toma el pan, lo parte con aquellas manos que pronto serían perforadas. Mateo 26:26 menciona que Jesús les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Toma la copa, esto es mi sangre que por muchos es derramada. Jesús no está siendo la víctima, hermano, de un plan que salió mal. Él se está entregando pieza por pieza, voluntariamente. No está, hermano, no fue algo que se le salió de las manos, sino que Él voluntariamente sabe qué es lo que continúa. Jesús comienza con sus discípulos diciéndole, uno de ustedes me va a entregar esta noche. Todos se alarman. Empiezan a preguntarse, ¿quién será? Y Judas le dice, ¿acaso seré yo, maestro? Bien lo has dicho, Judas. La traición, hermano, de Judas ha comenzado. Judas sale después de esa cena. Después, hermano, de ver que su maestro le había lavado los pies. Después de ver que aquel que calmaba los mares, que calmaba la tempestad, que con su pura voz, hermano, el mar, la tempestad le obedecía, que con solamente una mujer con flujo de sangre toca su manto, era suficiente para ser sanada. A Judas no le importó. La traición ha comenzado, hermanos. Y Judas vende, hermano, por el precio de un esclavo herido, enfermo a Jesús. 30 piezas de plata fue el precio que le pagó. Un esclavo sano, hermano, valía más que Jesús. Históricamente, aquellos esclavos, como lo mencioné, que estaban heridos, eran vendidos por 30 piezas de plata. El dueño de todo el universo, el creador de todo, el sustentador de todas las cosas, tuvo un precio despreciable, 30 piezas de plata. Ahora, hermano, Jesús sube al huerto de los olivos, aquel lugar que se llamaba Getsemaní, que significa prensa de aceite. La agonía ahora está comenzando y está sucediendo. El aceite de la unción de Dios, que es Jesús en nosotros, comenzó a ser prensado por el peso de todos nuestros pecados. Jesús, hermano, se desploma. El hombre perfecto, el dueño de todo, se enfrenta al horror de todo el pecado de la humanidad.
Lucas 22:44 nos da el detalle, hermano, que nos estremece. Lucas, hermano, siendo médico, nos danza un dato que vamos a explicarlo. Dice el versículo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto, hermano, se llama hematidrosis. Esto es un gran estrés mental, una gran ansiedad, una gran preocupación, una gran tristeza, pero profundamente que alguien podía experimentar, que probablemente mataría a cualquier otro hombre. Los vasos, hermanos, sanguíneos bajo su piel estallaron. Su sangre se filtró por sus poros. Hermano, Jesús ya está desangrándose por cada uno de nosotros antes de que un soldado lo toque. Pero esto mismo, hermano, vuelve su piel delicada. Vuelve su piel sensible al más mínimo roce. Cualquier roce, hermano, lo lastimaba y cualquier roce podía cortarlo y dañarlo. Llega una turba, hermanos, acercándose con Jesús. Judas lo entrega, hermanos, con un beso. Un beso, hermano, es un gesto de amor. Pero este gesto, hermano, fue ocupado para traicionarlo. Pedro, como sabemos en la historia, desenvaina su espada y corta la oreja de aquel soldado. Pero lo sorprendente, hermano, no es la defensa de Pedro. Jesús sabía lo que seguía y Jesús sabía lo que venía. Momentos antes, hermano, había orado: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aún con aquellos que lo querían dañar, con aquel soldado que venía para prenderlo, toma su oreja, hermanos, y se la vuelve a poner. Sus manos, hermano, nunca fueron para dañar o para herir. Sus manos, aún en el momento que iba a ser crucificado, las ocupó para sanar. Qué amor, hermano, tan grande. Jesús, hermano, ahora es llevado como un animal al matadero. Como lo mencioné, un esclavo sano valía más que él en esto. El Sanedrín judío, hermano, empieza a burlarse de él. Y le ponen un manto en su rostro. Y cruelmente, hermano, recordemos que, como dije, su piel estaba sensible. Cualquier roce, hermano, lo afectaba y cualquier roce podía dañarlo por aquel, hermano, preocupación que tuvo y cuando empezó a sudar sangre. Le ponen, hermano, un manto sobre su rostro y empiezan a burlarse de él. Si tú eres el Cristo, profetiza quién te pegó, profetiza quién te golpeó, profetiza quién te está dañando, burlándose de él. Tu rostro, hermano, completamente desfigurado. Tu rostro, hermano, completamente irreconocible. Pero como si fuera poco, hermano, en el patio de Caifás está Pedro. Aquel que había salido diciendo: aunque todos se alboroten de ti, yo no me voy a alborotar de ti. Jesús ya había tenido la traición de alguien que él había llamado amigo, de alguien a quien él había ayudado, a quien él había servido, a quien él le había mostrado su amor. Pero ahora Pedro, hermano, se acordaba ante una criada. Lo que había profetizado Jesús se cumple. Pedro lo niega. Y donde estaba Jesús alcanza a ver aquel patio y lo voltea a ver. Pero aquella mirada, hermano, fue una mirada llena de amor, porque entendía la debilidad de Pedro, así como entiende la debilidad suya y la mía. Aquella mirada, hermano, hizo que Pedro saliera a llorar amargamente, compungido, arrepentido de aquello que había hecho. Ahora, hermano, lo llevan ante Poncio Pilato. Pero hay detalles que en la lectura a veces olvidamos.
Jesús, hermano, fue entregado una noche. Esa noche fue golpeado. Y ya ahí, hermano, había perdido gran porcentaje de sangre. Toda aquella noche, hermano, no había dormido. Preocupado, golpeado y sin dormir. El poder político, hermano, se lava las manos y lo envían ante Herodes, quien se burla de él como si Jesús fuese un payaso de circo. Lo devuelven a Pilato. Pero es curioso, hermano, que aquella misma multitud que unos pocos días, hermano, antes gritaba Hosana en las alturas, que hace unos pocos días lo recibían y ponían sus mantos uno tras otro para que el rey entrara en Jerusalén. Ahora estaban gritando: crucifícale, 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 suelta a Barrabás. El mundo, hermano, prefería a un delincuente, el mundo prefería a un convicto. Hermano, Jesús los había ayudado a todos ellos. Jesús había sanado probablemente a alguno de sus familiares, a alguno de sus amigos. Pero aún así, hermano, querían a Barrabás. Barrabás, un asesino que queda libre. Y Jesús, que es la vida misma, es condenado. Esa, hermano, es la gran sustitución. Usted y yo, que merecemos la condenación, Jesús nos da la liberación de nuestros pecados. Cada uno de los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas éramos Barrabás. El mundo, hermano, que también gritó por usted y por mí: crucifícale, crucifícale. Y aunque usted y yo no estábamos en presencia ahí, nuestros pecados sí lo estaban. Y esas mismas voces eran las mismas que usted y yo, hermano, hubiéramos gritado si hubiésemos estado allí. Pero en su gracia, hermano, vemos al primer justificado, al primer sustituto, que era Barrabás. El culpable sale por la puerta principal, porque aquel que es inocente va camino al Calvario. Pilato, hermano, por quedar bien con la gente, ordena azotarlo. Los soldados romanos, hermano, usan el látigo de 3 cuerdas. Cada uno, hermano, en sus extremos tenían látigos con bolas de plomo y trozos de hueso de oveja afilados. Desvelado, con el rostro desfigurado. Pero ahora, hermano, parecía que también con los ánimos por los suelos. Al tirar cada uno de esos latigazos, arrancaban tiras de carne completas, hermano. Pedazos de piel se venían completamente. En el Salmo 129:3 se cumple aquella escritura que dice: sobre mis espaldas araron los aradores, dieron largos surcos. Su espalda, hermanos, ya no parecía la de un hombre, sino que ahora se había vuelto una masa de sangre y tejido expuesto. Pero eso no había bastado, hermano. Le ponen un manto de púrpura vieja que se pega, hermanos, a aquellas heridas, aquella sangre que ya había secado. Le hunden una corona de espinas en el cráneo, con espinas de aproximadamente 5 centímetros cada una, hermano. La sangre, hermano, comienza a correr por su rostro ya ahora desfigurado. La gente se burla, le escupe y le golpean la cabeza con una caña. Isaías 52:14 dice que su apariencia estaba tan desfigurada que no parecía la de un hijo de hombre. El hombre más precioso, más hermoso que ha pisado este planeta ahora era irreconocible a los ojos de los hombres. El hombre más perfecto, el hombre más dichoso, el hombre que tenía la semejanza de Dios, ahora ni siquiera parece un hombre. Está completamente desfigurado. El manto, hermano, que le pusieron le es arrancado. Y aquellas heridas que probablemente ya habían dejado de sangrar, nuevamente se abren.
Ahora, hermano, le cargan el madero, aproximadamente 40, 50 kilos. Pero ya no era Jesús aquel hombre fuerte que caminaba por ciudades. Ya no era aquel Jesús que era capaz de aventar aquellas mesas de piedra cuando se indignaba. Ahora, hermanos, estaba deshecho, como lo mencionábamos. Jesús cae. Las rodillas, hermano, de Dios están en el piso. Es algo incomprensible. Y Él es todopoderoso, ya no podía más. Su corazón, hermano, parece ser que está fallando por la pérdida de sangre. ¿Qué hombre podía sostenerse, hermano, con que había perdido tanta sangre? El Rey de Reyes, hermano, estaba cargando su cruz. Viendo que no podían más, mandan a traer a otro hombre, Simón de Cirene, y lo ayuda a llevar la carga. Cuenta la historia que mientras Jesús va caminando, unas mujeres están llorando. Jesús les dice: no se preocupen por mí, preocúpense por ustedes y por sus hijos. Arrepiéntanse. Aún en su debilidad seguía predicando y cumpliendo la labor a la que venía. Predicar del reino de Dios. Llegan a aquel lugar, hermano. Gólgota, el lugar de la calavera. Y Jesús, hermano, es clavado en medio de dos ladrones. Clavan con clavos, hermano, de 20 centímetros. Atraviesan sus muñecas y sus pies. Los clavos que atravesaban sus muñecas atravesaban, hermanos, un nervio principal que hace que la muñeca tenga movilidad. Atravesar ese nervio, hermano, hace que los brazos se sientan como si se estuviesen quemando y se estuviesen consumiendo. Si usted alguna vez, hermano, se ha pegado en esta parte del codo y ha sentido una descarga eléctrica, es exactamente lo mismo, pero continuamente por todas las horas que Jesús estuvo crucificado. Sus pies son clavados. Cada respiro, hermano, de aire que él tomaba tenía que apoyarse en ese mismo clavo para poder alzarse y tomar aire, ya que por la posición que estaba la cruz no se podía respirar. Cada vez que se alzaba, hermanos, era un dolor insoportable. Un dolor, hermano, de quebranto. Pero ahí estaba Jesús, menospreciando el oprobio por el gozo puesto delante de él, dice la palabra. Jesús, hermano, pronuncia 7 frases en la cruz, 7 palabras de victoria. La primera, hermanos, es algo que nos muestra su misericordia y su amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, hermanos, le dice a aquel ladrón que se convierte: hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos viendo que hay perdón en la cruz. Vamos viendo que hay salvación en la cruz. Ve a su madre y ve al apóstol amado y le dice: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Preocupándose, hermano, aún por los suyos. Vemos su humanidad diciendo: tengo sed. Pero vemos también su agonía. El Padre dándole la espalda al Hijo, porque Jesús se hizo pecado por nosotros. El Dios 3 veces santo estaba hecho pecado, estaba destrozado. El castigo, hermano, que había sucedido, los golpes, los azotes, eran mínimos hasta llegar a este punto. Él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira del Padre, la justicia del Dios Santo estaba siendo derramada sobre el Hijo. El infierno que usted y yo merecíamos, Jesús lo estaba tomando en él mismo. El Padre estaba descargando todo su enojo
contra el único que es santo e inocente, el justo por los injustos, el que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Padre, hermano, siempre había estado desde la eternidad con el Hijo. Siempre habían tenido esa relación. Nunca se habían separado y por primera vez en la historia, en toda la historia, no tienen esa comunión. Quiero ejemplificárselos de esta manera. Cuando yo voy a mi casa, hermanos, usted sabe que las bienvenidas pues siempre es lo más contento, ¿verdad? Pero cuando tengo que regresar, hermano, y estamos en la terminal de autobuses con mi mamá, cuando anuncian que el camión va para San Luis Potosí, hay un momento, hermano, de silencio. Un momento donde aquella felicidad se acabó. Un abrazo largo, hermanos, donde solamente pareciera que estamos ella y yo. Gracias. Comienzan y pasan pensamientos. Puede ser la última vez que nos vemos. Pueden suceder muchas cosas. Pero si eso siento yo, hermanos, y si usted alguna vez se ha separado de esa forma de alguien que ama, si nuestro amor que es imperfecto, si nosotros que somos pecadores, cuánto más el Hijo y el Padre que son perfectos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también, hermano, después de estas palabras, están las palabras de triunfo. Consumado es. La deuda que la humanidad no podía pagar. La deuda que la religión no podía saldar, ahora está pagada. La frase consumada es se ocupaba de dos maneras. Cuando alguien tenía una deuda con otra persona y liquidaba esa deuda, la persona a la que se le debía decir consumado es. Pero también cuando un artista, un pintor, un músico, un escultor terminaba su obra, gritaba consumado es. Cuando Jesús grita, consumado es, la victoria de Cristo se había se había proclamado en la cruz. El mundo pensaba, hermano, que había triunfado. El diablo pensaba que había ganado. Ahora sí crucificaron a Jesús. Para la política Jesús era un estorbo, para los religiosos Jesús era alguien que impedía que sus planes avanzaran. Pero Jesús con gran triunfo grita, consumado es. El velo del lugar santo es rasgado de arriba hacia abajo, dice la palabra de Dios. Ahora, cualquiera que cree en Jesús puede tener acceso a la presencia de Dios. Pero llega un momento donde vemos la entrega y Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. A Jesús, hermano, nadie le quitó la vida. Él dice, yo mismo la entrego. Su sangre, hermano, que había perdido médicamente, era imposible que un hombre se sostuviera. Pero este hombre no era como otro. Este hombre era especial. Este hombre era diferente al resto porque este hombre era Dios mismo hecho carne. A las 3 de la tarde el sol se apaga y la tierra tiembla, hermano. Como nunca, una oscuridad, dice la Biblia, como nunca la ha habido. Un soldado, hermano, atraviesa su costado y sale sangre y agua. Médicamente, hermano, su corazón se rompió por la presión y la angustia que sentía. Literalmente, hermano, Jesús murió de un corazón roto por amor hacia nosotros. Contemplar esto, hermano, debió de ser algo perturbador para los que estaban ahí. En ninguna otra crucifixión había temblado y en ninguna otra crucifixión el sol se había apagado, como lo menciona la Biblia.
Pero cuando pensamos en el motivo y cuando pensamos en la razón, Jesús dice que va al Padre y que está orando. Y que empieza a orar por sus discípulos y por sus apóstoles y les dice: Padre, te ruego que los cuides, te ruego que los guardes, te ruego que los protejas de los peligros que se vienen para ellos, porque Jesús sabía qué iba a suceder y qué iba a pasar. Pero Jesús dice: no solamente por estos, sino también por todos los que han de creer. Yo estaba en la mente de Jesús cuando estaba sucediendo eso. Él sabía cada una de mis fallas. Él sabía cada uno de mis pecados. Él sabía cada una de las veces que le iba a fallar. Y aún así, hermano, Él murió por mí. Cuando vemos la razón, hermano, no lo entendemos y no lo comprendemos. Porque ¿quién era yo para que el Dios del universo muriera por mí? ¿Quién era yo para que Él estuviera en una cruz? ¿Quién era yo para que Él pagara ese precio? José de Arimatea y Nicodemo, hermanos, bajan el cuerpo, porque el gran día de reposo, de gran solemnidad se acercaba. Lo envuelven en lino y lo ponen en una tumba fría, hermanos. El dueño de todo, hermano, ni siquiera tuvo una tumba. El dueño de todo, hermano, ni siquiera pudo tener una tumba. Qué indignante parece leer esto. Llega el día sábado, hermanos. Un día de silencio. El infierno parece que celebra, pero el infierno, hermano, está equivocado. Llega el domingo por la mañana, muy de mañana. El suelo vuelve a temblar. El ángel remueve la piedra. Y las mujeres llegan y escuchan las palabras más gloriosas de la historia y de toda la humanidad. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ahora puede gobernar y puede reinar? Al único capaz de resucitar por cuenta propia, está viviendo eternamente ahora. Jesús aparece a María Magdalena llamándole por su nombre. Se aparece a los discípulos en el camino a Emaús. Entra en el aposento alto donde estaban escondidos y les dice: paz a vosotros, le dice a Tomás. Pon aquí tu dedo y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, la tumba de Jesús está vacía. Y la tumba de Jesús se siguió manteniendo vacía. Aunque los hombres, dice el relato, después intentaron negarlo diciendo que los apóstoles habían robado el cuerpo, no pudieron comprobarlo y no pudieron verificarlo. Más de 500 personas, dice en Corintios, eran testigos oculares de aquello que había sucedido y que había pasado. Hasta hoy en día, hermano, no hay argumento que pueda negar la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús sostiene nuestra fe. Nuestra iglesia, hermano, se fundamenta y creemos que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad por la resurrección de Jesús. Él triunfó, Él venció, al tercer día resucitó con poder. La tierra volvió a temblar, pero ahora ya no era, hermano, porque había muerto, sino porque había resucitado. Esta, hermano, no es la historia de un hombre derrotado. Es verdad, nos duele ver la humillación que sufrió porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Dios, porque Él nos ha salvado. Pero esa humillación era necesaria y gloria a Dios, Él estuvo dispuesto a sufrir esa humillación por amor a usted y por mí. Es la historia, hermano, del Rey que venció la muerte.
el cordero que fue mudo al matadero, pero que hoy es el león de Judá que reina sobre todo. No hay otro nombre, hermano, bajo el cielo en que podamos ser salvos. No por nuestras obras, es por su sangre. No por nuestros esfuerzos, por su sacrificio. No por nuestras cualidades, sino por su resurrección. Hoy, hermano, esa tumba está vacía, pero el trono está ocupado por Cristo y el cielo está abierto para cada uno que decida creer en Él. Hay un himno, hermano. Amor tan grande sin igual. En cambio exige todo el ser. ¿Qué hará, hermano, hoy con el Cristo que murió y resucitó por usted? Hermano, si hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros, no podemos seguir viviendo de la misma. ¿Te imaginas, hermano, seguir viviendo en el mismo pecado por el que Cristo dio su vida por ti? ¿Te imaginas, hermano, seguir viviendo sentado solamente en la iglesia sin salir a compartir en el mundo que Cristo murió también por ellos y resucitó por ellos? ¿Te imaginas, hermano, y perdón que lo diga así, seguir siendo un cristiano dominguero que no hace nada más por su Señor? Ahí es, hermano, donde yo me pregunto si verdaderamente lo hemos entendido y lo hemos comprendido. Porque nos duele, como lo mencioné, nuestras emociones, hermano, al pasar por esos relatos en nuestra lectura bíblica, naturalmente se compungen, lágrimas salen. Pero ¿qué estamos haciendo por Él, hermano? Él se sacrificó por nosotros. Él vivió por nosotros. Él resucitó por nosotros. ¿Qué es aquello, hermano, que estamos devolviendo? No para salvación, porque la salvación es por gracia, gloria a Dios, porque si no, hermano, ninguno de nosotros la tendría. Pero ¿cuánto, hermano, nos abstenemos cuánto nos abstenemos de este mundo? Jesús nos dice, toma tu cruz y sígueme. Decía el himno, y un día, en lugar de una cruz, me dará una corona. Porque Él es el vivo ejemplo de eso. Tomó la cruz y un día recibió una corona. Hermano, ¿qué estás haciendo por Él? ¿Cuánto te estás entregando? Yo sé, hermano, que aquí en el mundo ponemos excusas. Estoy ocupado, estoy cansado, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo esto y otro. Un montón de pretextos. ¿Saben cómo vamos a reconocer a Jesús en el cielo, hermanos? ¿Cómo vamos a saber que Él era Jesús? Por los hoyos en sus manos, por su costado tras. Vamos a llegar delante de su presencia, hermano, y cuando nos pregunte, vamos a empezar a querer quizás sacar cada uno de los pretextos. Con enseñarnos sus manos va a bastar. A mí me traicionaron, a mí me acusaron injustamente, a mí me lastimaron, pero aún así seguí. Delante de Él, hermano, no habrá ninguna. Él será el vivo ejemplo, hermano, de cómo nosotros pudimos haber vivido y lo que se pudo haber logrado. Es más, Jesús dice, y mayores cosas que estas podrán hacer. Pero lo triste, hermano, es que muchos no estamos haciendo nada por Él. Quizá, hermano, usted no ha hecho nada por Él, cuando Él ya lo hizo todo por usted. Pero vemos a Pablo, así como él no era digno de ser llamado apóstol. Y al día de hoy, hermano, usted no está haciendo nada por Él, usted puede comenzar a hacer algo por Él.
Mire, hermano, yo no hablo de que usted va a predicar, gloria a Dios, si Dios lo quiere así. Yo no hablo de que usted se tiene que ir de misionero a Tailandia como el hermano Gabriel o a Chile como el hermano Alex, o que tiene que andar de evangelista de un lado a otro como el hermano Emilio. Pero tenemos una ciudad, hermano. Una ciudad que lamentablemente es sumamente católica. Una ciudad, hermano, donde podemos proclamar de ese amor y de ese... Yo no creería, hermano, que un cristiano se pueda avergonzar de su Salvador sabiendo todo lo que sufrió y todo. Yo no puedo pensar, hermano, que un cristiano se quede callado a la hora de compartir el... No puedo creer, hermano, que alguien que está agradecido con él no hable de otros de él. No puedo creer, hermano, que alguien que ha aceptado a Jesús siga viviendo en el pecado. No puedo creer, hermano, que alguien que conoce el poder de la resurrección siga enfrascado en el mismo error, año tras año, semana tras semana, y no quiera hacer nada. Él murió por ti, hermano. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Dios, porque podemos conocer a Jesús, Señor, que podemos ver su amor, que podemos ver, Padre, que Él ha hecho por nosotros. Señor, ayúdanos a entregarnos por Jesús. Ayúdanos, Señor, a desgastarnos por Él. Ayúdanos, Señor, a querer sacrificar todo lo que tengamos, Padre, por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Agradecemos, Dios, porque tú nos has dado el regalo más grande, Señor, que es la vida eterna. Agradecemos, Señor, porque voluntariamente, Padre, nos diste tu Hijo, sabiendo, Señor, que nosotros éramos los que habían fallado, que lo que merecíamos, Padre, era el infierno, vida siendo derramada sobre nosotros. Pero, Señor, haz una obra en nuestras vidas. Si hemos creído, Padre, que si hemos visto al Cristo resucitado, verdaderamente podamos entregarnos a Él, Señor, cuerpo, alma y mente, no con limitaciones, no con excusas, no, Señor, reclamos, una entrega, Padre, de todo corazón a Él. No importa, Señor, si son niños, si son jóvenes, si son adultos, cada uno de nosotros, Padre, pueda vivir de Él el resto de... Glorifícate, en nombre de Jesús. Amén.